Nunca pensé que compartiría esta historia, pero necesito desahogarme sobre lo que sucedió aquella terrible noche en el rancho de mi tío. Han pasado meses y aún me despierto sudando frío, con el corazón acelerado. Todo comenzó cuando fui a pasar unas semanas de vacaciones en su rancho aislado en las montañas en Querétaro, México. Era un lugar tranquilo, lejos de la ciudad, perfecto para descansar. Los primeros días, todo estaba normal. Ayudaba a mi tío con las tareas del rancho, cuidaba de los animales y disfrutaba de la paz del campo. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Una mañana, encontramos una de las ovejas muertas cerca del granero. Al principio, pensamos que había sido atacada por algún depredador de la zona como un coyote o algo así. Pero el cuerpo de la oveja estaba diferente. Tenía cortes muy precisos, casi quirúrgicos, sin ninguna señal de lucha. Parecía que alguien hubiera diseccionado al animal con mucho cuidado. Sentí un escalofrío en ese momento, pero intenté no pensar mucho en ello. En los días siguientes, aparecieron más animales muertos. Siempre de la misma manera. Cortes limpios, sin sangre alrededor, como si hubieran sido operados. Mi tío se preocupó mucho y comenzó a hacer rondas nocturnas por la propiedad. Me ofrecía ayudar, pero no me lo permitió. Dijo que era peligroso y que debía quedarme dentro de la casa por la noche. Comencé a escuchar ruidos extraños después de que oscurecía. No eran aullidos de coyotes ni el ulular de los búhos. Era algo diferente, un sonido que nunca había escuchado antes. Parecía un gemido bajo y prolongado, casi mecánico. Una noche, no pude soportar más quedarme quieto sin hacer nada. Mi tío había salido a hacer la ronda y decidí seguirlo a escondidas. Tomé una linterna y salí por la puerta trasera, tratando de no hacer ruido. El aire de la noche estaba helado y la luna llena iluminaba los campos de una manera siniestra. Pude ver a mi tío caminando hacia el bosque que estaba en la parte trasera de la propiedad. Lo seguí, escondiéndome detrás de los árboles. Cuando ya estábamos bien adentro del bosque, escuché el sonido de una rama quebrándose. No fue mi tío quien hizo el ruido. Él también se detuvo para escuchar. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era solo una sombra entre los árboles, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que era algo mucho peor. Era una figura alta, mucho más alta que un hombre normal. Debía medir unos 2,5 metros fácilmente. Pero lo peor no era el tamaño. La cosa no tenía rostro. Donde debería estar la cabeza, solo había una masa deforme, como si estuviera hecha de sombras. El cuerpo era demasiado delgado, casi esquelético, con brazos largos que casi llegaban al suelo. Las manos, Dios mío, las manos tenían dedos largos que terminaban en puntas afiladas. Me quedé paralizado de miedo, sin poder moverme ni gritar. Mi tío también vio a la criatura y se quedó inmóvil por un segundo. Entonces, en un movimiento demasiado rápido para algo de ese tamaño, la criatura avanzó hacia mi tío. Fue entonces cuando pude gritar. Mi tío se dio la vuelta y comenzó a correr de vuelta al rancho. Yo también salí corriendo, tropezando con las raíces y las ramas caídas. Podía oír a la cosa viniendo detrás de nosotros, haciendo un ruido horrible, como metal arañando metal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. No sé cómo, pero logramos volver al rancho. Mi tío cerró la puerta con llave tan pronto como entramos, jadeando y temblando. Nos quedamos en silencio por un tiempo, solo escuchando el sonido de nuestras respiraciones. Afuera, todo parecía demasiado quieto. Era un silencio pesado, como si toda la naturaleza hubiera contenido la respiración. Mi tío tomó su escopeta y se quedó de guardia cerca de la ventana. Yo no podía dejar de temblar.
Las horas pasaron demasiado lento. Nos quedamos despiertos toda la noche, esperando que esa cosa apareciera de nuevo, pero nada sucedió. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente nos relajamos un poco. Mi tío decidió echar un vistazo afuera. Yo no quería que fuera solo, así que lo acompañé. La luz del día hacía que todo pareciera normal de nuevo, pero aún sentía un nudo en el estómago. Fue entonces cuando lo vimos. Había marcas extrañas en el suelo cerca del granero. No eran huellas de animal ni de persona. Eran como agujeros en el suelo. Círculos perfectos, muy profundos, como si algo muy pesado y puntiagudo hubiera caminado por allí. Las marcas iban en dirección al bosque y luego desaparecían. Mi tío se quedó mirando aquello por un tiempo, sin decir nada. Podía ver que estaba asustado, aunque trataba de no demostrarlo. Pasamos el resto del día tratando de entender lo que había sucedido. Mi tío llamó a algunos vecinos, pero nadie había visto nada extraño. Incluso pensó en llamar a la policía. ¿Pero qué íbamos a decir? ¿Que vimos un monstruo sin rostro atacando a los animales? Nadie nos creería. Yo solo quería irme de allí, pero mi tío insistió en que necesitábamos descubrir qué estaba pasando. Esa noche nos preparamos. Mi tío cargó la escopeta y yo tomé un cuchillo de caza. Nos quedamos de vigilia, esperando escuchar cualquier ruido sospechoso. Alrededor de la medianoche comenzó. Fue un sonido bajo al principio, como un zumbido. Luego se fue haciendo más fuerte, hasta convertirse en ese gemido extraño que había escuchado antes. Venía de la dirección del bosque. Mi tío quiso ir a investigar de nuevo. Le supliqué que no fuera, pero dijo que necesitaba proteger la propiedad. Terminé yendo con él, muerto de miedo. Tomamos linternas y salimos caminando lentamente hacia el sonido. El gemido se fue haciendo más fuerte a medida que nos acercábamos al bosque. De repente, se detuvo. El silencio que quedó era aún peor. Fue cuando lo vimos de nuevo. La criatura estaba parada entre los árboles, más alta y aterradora de lo que recordaba. La luz de la linterna se reflejaba en esa cosa que tenía en lugar de cabeza, como si estuviera hecha de un material extraño, ni sólido, ni líquido. Los brazos largos se balanceaban ligeramente y podía ver que las puntas de los dedos brillaban como si estuvieran hechas de metal. Mi tío levantó la escopeta, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se movió. Fue tan rápido que apenas lo vi. En un segundo estaba lejos, al siguiente estaba justo frente a nosotros. Sentí algo frío pasar por mi brazo y cuando miré, tenía un corte fino, igual a los que habíamos visto en los animales. Mi tío disparó, pero la criatura ya había desaparecido de nuevo. Escuchamos un grito inhumano viniendo de todas las direcciones, como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Salimos corriendo de vuelta al rancho. Esta vez, yo iba adelante. El miedo me daba una energía que ni siquiera sabía que tenía. Mientras corría, sentía como si algo estuviera justo detrás de mí, casi alcanzándome. No miré hacia atrás ni una sola vez. Cuando llegamos a la casa, cerré la puerta con llave y empujé un armario pesado frente a ella. Mi tío estaba pálido, temblando tanto como yo. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando otro ataque que no llegó. El silencio era casi peor que el ruido de la criatura. De vez en cuando oíamos una rama crujiendo afuera o un ruido extraño en el techo. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara. Mi tío se quedó de guardia con la escopeta, pero yo sabía que eso no serviría de mucho contra lo que fuera esa cosa. Cuando salió el sol, finalmente respiramos aliviados. Pero el alivio duró poco. Salimos a verificar los daños y encontramos 3 ovejas más muertas cerca del granero. Los cortes eran los mismos de antes, precisos, sin sangre alrededor. Era como si la criatura hubiera hecho eso para provocarnos, para mostrarnos que podía acercarse a la casa sin que nos diéramos cuenta. Me quedé con una sensación horrible, como si estuviera siendo observado todo el tiempo.
Mi tío decidió que ya no podíamos quedarnos allí. Empezamos a preparar las cosas para irnos, pero yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver esa figura alta y deforme entre los árboles. Mientras empacaba, noté unas marcas extrañas en mi brazo, donde la criatura me había tocado la noche anterior. No era solo un corte fino como había pensado, había un dibujo extraño en mi piel, como si fuera una quemadura en forma de símbolos que nunca había visto antes. Se lo mostré a mi tío y se asustó aún más. Dijo que necesitábamos ir al hospital tan pronto como saliéramos de allí. Terminamos de arreglar las cosas apresuradamente y fuimos al coche. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. El coche no arrancaba de ninguna manera. Mi tío intentó de todo, pero nada funcionaba. Era como si toda la parte eléctrica se hubiera estropeado de repente. Estábamos atrapados allí. El rancho más cercano estaba a unos 20 kilómetros, demasiado lejos para ir a pie, especialmente con esa cosa suelta. Decidimos esperar hasta el anochecer, con la esperanza de que alguien apareciera. Las horas se arrastraron. No podía quitar los ojos de esas marcas en mi brazo. Parecían pulsar, como si tuvieran vida propia. Empecé a sentirme extraño, un poco mareado y con un dolor de cabeza que solo empeoraba. Cuando cayó la noche, el gemido comenzó de nuevo. Esta vez parecía venir de todos lados, como si la criatura nos estuviera rodeando. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, vi algo por la ventana que me heló la sangre. Eran ojos. Docenas de ojos brillantes observándonos desde fuera. No eran ojos de animal, eran diferentes, inhumanos, todos fijos en nosotros. Mi tío gritó que nos escondiéramos en el sótano. Bajamos las escaleras tropezando en la oscuridad, el sonido de ese gemido haciéndose cada vez más fuerte. Pude oír algo arañando las paredes de la casa, como si estuviera buscando una forma de entrar. En el sótano, nos acurrucamos en un rincón, abrazados y temblando. El ruido de arriba era ensordecedor ahora. De repente, hubo un estruendo. Algo había logrado entrar. El ruido de arriba era escalofriante. Se podían oír pasos pesados caminando por la casa, acompañados de ese gemido metálico. Mi tío sostenía la escopeta con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Yo estaba paralizado de miedo. Apenas podía respirar. Con cada paso que oíamos, estaba seguro de que sería el último, que la criatura nos encontraría. De repente, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que llegaba a doler en los oídos. Nos quedamos así por un tiempo que pareció una eternidad. Entonces, lo oímos. Un crujido en la escalera del sótano. Pasos descendiendo, lentos y pesados. Mi tío apuntó la escopeta hacia la puerta, sus manos temblando. Yo cerré los ojos con fuerza. No quería ver lo que iba a aparecer. El chirrido de la puerta abriéndose fue el sonido más aterrador que he oído en mi vida. Sentí que el aire se enfriaba de repente, como si toda la temperatura del sótano hubiera caído varios grados en segundos. Abrí los ojos lentamente y lo vi. La criatura estaba parada en la puerta, agachándose para caber en el hueco. Esa cabeza, sin rostro, girada en nuestra dirección, como si nos estuviera estudiando. Mi tío disparó. El ruido del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado del sótano. Pero la criatura ni siquiera se movió. Era como si la bala hubiera pasado directamente a través de ella. En un movimiento demasiado rápido para ver, avanzó. Sentí esos dedos fríos y afilados tocar mi frente y todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba tumbado en el suelo del sótano. Mi tío estaba caído a mi lado, aún sosteniendo la escopeta. La puerta del sótano estaba abierta, pero no había señal de la criatura. Me arrastré hasta mi tío, con miedo de lo que iba a encontrar. Para mi alivio,
Aún estaba respirando, solo inconsciente como yo. Me llevó un tiempo reunir el coraje para subir las escaleras. La casa era un desastre, como si un tornado hubiera pasado por dentro. Pero lo más extraño eran las marcas. En las paredes, en el suelo, en los muebles, estaban esos mismos símbolos que habían aparecido en mi brazo. Eran miles de ellos, cubriendo cada superficie. Intenté limpiarlos, pero era como si hubieran sido quemados en el material. Ya estaba amaneciendo cuando logré hacer funcionar el teléfono móvil y llamar a la policía. Llegaron unas horas después, junto con una ambulancia. Nadie creyó nuestra historia, por supuesto. Pensaron que habíamos sido atacados por algún animal salvaje y estábamos delirando por el shock. Intenté mostrarles las marcas en mi brazo, pero habían desaparecido. Solo quedó una cicatriz fina, casi invisible. En los días siguientes, la policía investigó el rancho. No encontraron nada más que las marcas extrañas que no pudieron explicar. Los animales muertos habían desaparecido. Era como si aquella noche no hubiera sucedido. Pero yo sabía la verdad. Cada noche aún escucho ese gemido en mis pesadillas. Y a veces, cuando me miro en el espejo, tengo la impresión de ver esos símbolos brillando en mi piel por un segundo, antes de desaparecer de nuevo. Tío, ni sé por dónde empezar. Estoy temblando solo de recordar lo que pasó en ese maldito rancho. Hace unos meses que empecé a trabajar allí, en la cosecha de maíz. El lugar estaba bien aislado, en medio de la nada, rodeado por ese maizal inmenso que parecía no tener fin. Al principio, pensé que sería tranquilo, solo un trabajo más para pagar las cuentas, pero tío, qué equivocado estaba. En los primeros días, noté que algo raro estaba pasando. Los otros trabajadores andaban cuchicheando por los rincones, intercambiando miradas extrañas. Intentaba no hacer caso, me centraba en el trabajo y ya está. Pero entonces, una tarde, oí a dos tipos hablando sobre un espantapájaros. Hablaban bajo, como si tuvieran miedo de que alguien los escuchara. Uno de ellos juraba y perjuraba que había visto la cosa moverse sola. En ese momento, pensé que era una tontería. Esta gente del campo siempre inventa historias para asustar a los novatos, pero confieso que me quedé con eso en la cabeza. Al día siguiente, cuando estaba trabajando cerca del borde del maizal, vi el dichoso espantapájaros por primera vez. Tío, esa cosa era siniestra. Era enorme, todo torcido, hecho de madera vieja y trapos sucios. Tenía unos detalles que parecían hechos a mano, como si alguien se hubiera esmerado en hacer esa cosa aún más aterradora. Intenté ignorarlo, seguí trabajando. Pero cada vez que miraba hacia el lado, parecía que esa mierda me estaba mirando fijamente. Sé que parece una locura, pero juro que sentía los ojos de esa cosa siguiéndome. Me quedé tan incómodo que hasta cometí errores en la cosecha, algo que nunca me había pasado antes. El capataz llegó a echarme la bronca, pero ni me importó. Solo quería salir de allí y olvidar ese maldito espantapájaros. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé pensando en el espantapájaros, en las historias que había oído. Empecé a preguntarme si no habría algo de verdad en esos cuentos. Al fin y al cabo, ¿por qué todo el mundo parecía tan asustado? Decidí que al día siguiente intentaría descubrir más sobre toda esa historia. Poco sabía yo que me estaba metiendo en un lío de los grandes. Cuando amaneció, fui a trabajar como siempre. Pero esta vez, me quedé observando a los demás, intentando oír más sobre el espantapájaros. Fue entonces cuando descubrí que no era solo una historia de fantasmas. Uno de los tipos más antiguos del rancho contó que ya había desaparecido gente por allí. Dijo que hace unos años, un trabajador desapareció de la nada. Nadie volvió a ver al tipo. Y no fue el único caso. Conforme pasaba el día, me ponía cada vez más nervioso.
No podía dejar de mirar al espantapájaros incluso desde lejos, y fue en una de esas cuando ocurrió la cosa más bizarra de mi vida. Estaba solo, cosechando cerca del borde del maizal, cuando lo oí. Tío, fue bajito, casi un susurro, pero estoy completamente seguro de lo que escuché. Era mi voz, mi propio nombre, siendo llamado, y venía directamente de ese maldito espantapájaros. En ese momento, me quedé helado, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Pensé en gritar, en correr, en hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé allí, parado como un idiota, mirando esa cosa, y juro por lo más sagrado, el espantapájaros se movió. Fue solo un poquito, pero lo vi. Su cabeza giró en mi dirección, como si me estuviera mirando fijamente. En ese momento salí corriendo como un loco. Lo dejé todo atrás y corrí hasta que no pude más. Cuando finalmente dejé de correr, estaba jadeando y completamente desorientado. Miré alrededor y me di cuenta de que me había adentrado profundamente en el maizal. Las plantas eran tan altas que apenas se podía ver el cielo. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Y si no pudiera encontrar el camino de vuelta? ¿Y si esa cosa viniera tras de mí? Intenté calmarme, respirar profundo. Pensé en gritar pidiendo ayuda, pero el miedo de llamar la atención de ese maldito espantapájaros era mayor. Empecé a caminar, tratando de encontrar alguna referencia, cualquier cosa que me indicara la dirección correcta. Pero todo parecía igual. Ese mar verde de maíz se extendía infinitamente en todas las direcciones. Mientras caminaba, tenía la sensación constante de estar siendo observado. Era como si los ojos de esa cosa me hubieran seguido hasta allí. De vez en cuando, oía un ruido extraño, un crujido de hojas que no parecía natural. A veces, juraba que veía una sombra moviéndose entre las plantas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. No sé decir cuánto tiempo estuve perdido allí. Podrían haber sido minutos u horas. El sol empezó a ponerse y la desesperación solo aumentaba. Fue entonces cuando oí voces humanas. Nunca estuve tan feliz de oír a alguien llamándome. Eran los otros trabajadores, buscándome. Grité de vuelta, aliviado. Cuando finalmente me encontraron, estaba hecho polvo, sudado, sucio, temblando. Intenté explicar lo que había pasado, sobre el espantapájaros moviéndose y hablando, pero nadie me creyó. Pensaron que había estado demasiado tiempo bajo el sol, que estaba delirando. El capataz hasta sugirió que me tomara unos días libres, pero yo sabía lo que había visto y oído. Aquello no era cosa de mi cabeza. Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedaba repasando todo en mi mente, intentando entender qué estaba pasando. Fue cuando recordé las desapariciones que el tipo más viejo había mencionado. ¿Tendrían alguna relación con el espantapájaros? La idea era una locura, pero después de lo que había vivido, nada parecía imposible. Al día siguiente, decidí que necesitaba hacer algo. No podía simplemente ignorar lo que había pasado. Durante el trabajo, empecé a preguntar más sobre las desapariciones a los demás. La mayoría no quería hablar de eso, cambiaba de tema, pero uno de los tipos más viejos, C, me llevó aparte al final del día. C me contó que las desapariciones empezaron justo después de que el dueño del rancho pusiera ese espantapájaros en el maizal. Dijo que el viejo lo había traído de un viaje, todo orgulloso. Hablaba de que era una pieza antigua, con poderes especiales para proteger la cosecha, pero desde entonces, cosas extrañas empezaron a pasar. Primero fueron los animales desapareciendo, luego las personas. Me quedé helado con lo que C me contó. Todo empezaba a tener un sentido macabro. Le pregunté si alguien había intentado deshacerse del espantapájaros, pero me dijo que el dueño del rancho no dejaba que nadie se acercara siquiera.
Dijo que el viejo se ponía furioso con solo mencionar la idea. En ese momento, tuve la certeza de que necesitaba hacer algo. No podía dejar que esa cosa siguiera allí, haciendo quién sabe qué con la gente. Pasé toda la noche planeando. Sabía que era arriesgado, pero no veía otra salida. Decidí que intentaría quemar el espantapájaros. Era la única forma que se me ocurría para destruir esa cosa de una vez por todas. Esperé a que todos se durmieran y salí a escondidas del alojamiento. Llevé un bidón de gasolina que había encontrado en el cobertizo de las herramientas y unas cerillas. El camino hasta el espantapájaros nunca pareció tan largo. Cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. La noche estaba oscura, sin luna, y apenas podía ver por dónde caminaba. Tropezaba con las plantas, me arañaba con las ramas secas, pero seguía adelante, determinado. Cuando finalmente llegué cerca del espantapájaros, casi desistí. Esa cosa parecía aún más aterradora en la oscuridad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el bidón de gasolina. Empecé a echar el líquido sobre el espantapájaros, empapando bien la madera y los trapos. El fuerte olor me mareaba, o quizás era solo el miedo. Cuando terminé, cogí las cerillas. Intenté encender 1, 2, 3, nada. Mis manos sudorosas no ayudaban. En el cuarto intento, lo conseguí. La pequeña llama temblaba en la oscuridad. Dudé por un segundo antes de lanzar la cerilla. Fue en ese momento cuando lo oí, ese mismo susurro, llamando mi nombre. Me quedé helado. La voz parecía venir de todos lados a la vez. El maizal empezó a agitarse, como si un viento fuerte hubiera surgido de la nada. Entré en pánico. Lancé la cerilla encendida al espantapájaros y salí corriendo sin mirar atrás. El fuego se extendió rápido. En segundos, el espantapájaros era una enorme antorcha en medio del maizal. Las llamas iluminaban todo alrededor, proyectando sombras siniestras. Fue entonces cuando lo vi. No era solo el espantapájaros lo que estaba ardiendo. Todo el maizal empezaba a quemarse. El viento esparció las llamas más rápido de lo que podía imaginar. En minutos, todo se convirtió en un infierno. Corrí desesperado, intentando encontrar una salida de ese mar de fuego. El calor era insoportable. El humo me ahogaba. Oía gritos a lo lejos. Probablemente los otros trabajadores despertando con el incendio. Me sentí un idiota. ¿Cómo no había pensado que esto podía pasar? Ahora no solo mi vida estaba en peligro, sino la de todos en el rancho. Cuando finalmente logré salir del maizal, estaba completamente exhausto. Caí de rodillas, tosiendo e intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás y vi el infierno que había creado. El fuego lo consumía todo, extendiéndose cada vez más. Los otros trabajadores corrían por todos lados, intentando apagar las llamas o huir. Fue en ese momento cuando vi algo que me dejó paralizado de miedo. En medio del fuego, allí estaba, el espantapájaros, de pie, intacto, mirándome fijamente. No podía creer lo que estaba viendo. Era imposible. Ese espantapájaros debería haberse convertido en cenizas hace mucho tiempo. Pero allí estaba, de pie en medio de las llamas, como si el fuego no pudiera tocarlo. Y lo peor, se estaba moviendo. Ya no era ese movimiento sutil que había visto antes. Ahora caminaba, con pasos lentos y desgarbados, viniendo hacia mí. Intenté levantarme para correr, pero mi cuerpo no obedecía. El miedo me paralizó completamente. Solo podía quedarme allí, de rodillas, viendo cómo esa cosa se acercaba. El ruido del fuego, los gritos de la gente, todo parecía haber desaparecido. Solo oía el sonido de los pasos del espantapájaros y mi propio corazón latiendo descontrolado. Cuando llegó lo suficientemente cerca, pude ver los detalles que el fuego iluminaba. No era solo madera y tela vieja. Había algo más allí, algo que parecía
orgánico, como si pedazos de carne estuvieran mezclados con el material, y los ojos, Dios mío, los ojos, ya no eran agujeros vacíos, había algo vivo allí, mirándome fijamente. En ese momento, oí un grito. No era mío, aunque quería gritar. Era el dueño del rancho. Vino corriendo hacia nosotros, gritando algo que no podía entender. Cuando llegó cerca, vi que llevaba una escopeta. Apuntó al espantapájaros y disparó. 1, 2, 3 veces. Las balas atravesaron el cuerpo de la criatura, pero ni siquiera se inmutó. El viejo se desesperó. Empezó a gritar cosas sin sentido, algo sobre un pacto, sobre haber sido engañado. El espantapájaros dejó de caminar hacia mí y se volvió hacia el dueño del rancho. Todo fue muy rápido. En un segundo, la criatura estaba quieta. Al siguiente, había agarrado al viejo. Vi con horror cómo el espantapájaros empezaba a absorber al hombre. No hay otra palabra para describirlo. Era como si el cuerpo del viejo estuviera siendo succionado hacia el interior de esa cosa. Los gritos del dueño del rancho eran horribles, pero no duraron mucho. En cuestión de minutos, había desaparecido completamente. El espantapájaros parecía más grande ahora, más lleno. Fue entonces cuando lo entendí. Las desapariciones, las historias, todo tenía sentido de una forma terrible. Esa cosa se alimentaba de las personas. Y ahora, mirándome de nuevo, parecía aún tener hambre. No sé de dónde saqué fuerzas, pero logré levantarme y correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No miré atrás, no me detuve a coger nada. Solo corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando finalmente me detuve, ya estaba lejos del rancho. Podía ver el humo del incendio en el horizonte, pero el fuego ya parecía estar bajo control. Me enteré después de que lograron apagar el incendio antes de que lo destruyera todo. Mucha gente resultó herida, pero afortunadamente nadie murió. Bueno, nadie excepto el dueño del rancho. La policía investigó el caso, pero claro que nadie creyó mi historia. Dijeron que me había vuelto loco, que había alucinado por el humo. El cuerpo del viejo nunca fue encontrado. Ya han pasado algunos meses desde aquella noche, pero no puedo olvidar. A veces me despierto en medio de la noche creyendo oír ese susurro llamando mi nombre. No he vuelto al rancho, ni pienso volver. Pero me pregunto, ¿seguirá esa cosa allí? ¿Habrá encontrado un nuevo lugar para vivir? Solo sé una cosa. Nunca más volveré a mirar a un espantapájaros de la misma manera. Buenas noches. Soy nuevo por aquí y, para ser sincero, nunca pensé que estaría compartiendo una historia como esta. Me llamo André, tengo 28 años y hasta hace poco era solo un tipo común cuidando la granja de la familia. Pero después de lo que pasó, bueno, digamos que mi visión del mundo cambió completamente. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme, ¿saben? Tal vez alguien aquí haya pasado por algo parecido y pueda ayudarme a entender. O tal vez solo necesite sacarlo antes de volverme loco. ¿Saben esas historias de terror que uno escucha y piensa, eso solo pasa en las películas? Pues sí, yo también pensaba así, hasta aquel día. El día en que mi vida dio un vuelco y empecé a cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Todo comenzó en una mañana común, en la granja de mi familia. Vivimos en un lugar bastante alejado, ¿saben? De esos en los que tienes que conducir durante horas para llegar a la ciudad más cercana. Siempre me gustó esta vida tranquila, lejos del ajetreo de la ciudad. Pero después de lo que pasó, a veces me pregunto si no sería mejor estar rodeado de gente. Acababa de desayunar y salí a hacer la ronda matutina, como siempre hacía. El sol apenas había salido y ya se podía sentir el calor subiendo de la tierra. Mientras caminaba por el pasto, observando el ganado, noté algo extraño. Una de las vacas estaba caída en el suelo, inmóvil. Mi corazón se aceleró de inmediato.
Cuidamos muy bien a nuestros animales. ¿Saben? Ver a uno de ellos así, de repente, no era normal. Corrí hacia allá, rezando para que fuera solo un malestar pasajero. Pero cuando llegué cerca, Dios mío, nunca olvidaré esa escena. La vaca estaba muerta, eso era obvio. Pero lo que me dejó helado fue el estado en que se encontraba. Tenía un corte enorme y súper preciso en el abdomen. Parecía que alguien le hubiera hecho una cirugía, ¿saben? Pero no era una cirugía normal. Era como si hubieran, no sé, extraído sus órganos o algo así. Y lo más aterrador, no había sangre, ni una gota. ¿Cómo era eso posible? Me quedé allí, paralizado, mirando aquello sin entender. Mi cabeza daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no había explicación lógica para aquello. Volví corriendo a casa, gritando por mi padre. Él vino todo preocupado, preguntando qué había pasado. Intenté explicar, pero las palabras salían todas enredadas. Acabé llevándolo hasta allí para que lo viera con sus propios ojos. Cuando llegamos, mi padre se quedó tan impactado como yo. Él trabaja con ganado desde hace más de 30 años y dijo que nunca había visto nada parecido. Nos quedamos un buen rato allí, examinando al animal, tratando de entender qué podría haber causado aquello. Pero cuanto más mirábamos, menos sentido tenía. Mi padre decidió llamar al doctor Rodríguez, el veterinario de la región. Tardó unas 2 horas en llegar, y mientras tanto nos quedamos de guardia cerca del animal. No sé, parecía incorrecto dejarla allí sola, ¿saben? Cuando el doctor llegó, se podía ver que estaba escéptico. Probablemente pensó que estábamos exagerando, pero en cuanto vio la vaca, su rostro cambió. Se puso pálido, con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, miedo y fascinación. El doctor Rodríguez examinó al animal durante un buen rato. Hizo un montón de preguntas, tomó fotos, recogió muestras, pero al final admitió que no tenía idea de qué podría haber causado aquello. Dijo que iba a enviar las muestras para análisis en la capital, pero que nunca había visto nada parecido en toda su carrera. Aquello me asustó aún más. Si ni siquiera un veterinario experimentado sabía qué era aquello, ¿qué diablos le había pasado a nuestra vaca? Decidimos enterrar al animal allí mismo. Nadie quería dejar ese extraño cadáver expuesto por más tiempo. Mientras cavábamos, no podía dejar de mirar a los lados, como si esperara ver algo observándonos. Era una sensación horrible, ¿saben? Como si de repente la granja que siempre había sido mi hogar se hubiera convertido en un lugar extraño y amenazante. El resto del día pasó como un borrón. Nos quedamos revisando obsesivamente el resto del rebaño, con miedo de encontrar otra víctima, pero todos los demás animales parecían estar bien. Por ahora, a medida que el sol comenzaba a ponerse, una sensación de pavor fue apoderándose de mí. Era como si la caída de la noche trajera consigo una amenaza invisible. No quería admitirlo, pero tenía miedo, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, miedo a que lo que fuera que hubiera hecho eso a la vaca pudiera volver. Mi madre debe haber notado mi inquietud, porque sugirió que jugáramos a las cartas después de la cena, para distraernos. Pero ni siquiera eso ayudó. Con cada ruido afuera, por pequeño que fuera, sentía que todo mi cuerpo se tensaba. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estábamos sentados en la sala tratando de ver la televisión cuando oímos un ruido afuera. No era un ruido normal, como un animal o el viento. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Mi padre agarró la escopeta y fue al porche a ver qué era. Yo lo seguí con el corazón en la boca. Cuando abrimos la puerta, nada. Solo la oscuridad de la noche y el silencio del campo. Pero podría jurar que había oído algo. Nos quedamos un rato allí fuera, mirando alrededor,
tratando de ver algo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Las luces del granero estaban encendidas. Estaba absolutamente seguro de que había apagado todo antes de entrar en la casa. Se lo dije a mi padre y él frunció el ceño, preocupado. Decidimos ir a comprobarlo. Confieso que estaba muerto de miedo, pero no podía dejar que mi padre fuera solo. Agarramos linternas y fuimos caminando despacio hacia el granero. El camino nunca pareció tan largo. Cuando llegamos cerca, se podía oír un zumbido bajo que venía de dentro. No era el sonido normal de los equipos del granero. Era algo diferente, casi electrónico. Mi padre me hizo una señal para que me quedara quieto y nos acercamos a la puerta. Contó hasta 3 con los dedos y entramos de golpe. Lo que vimos, Dios mío, hasta hoy no sé explicarlo bien. Había una luz fuerte, muy fuerte, que venía del fondo del granero. No era la iluminación normal, era una luz azulada, pulsante. Nos quedamos paralizados por un segundo, sin saber qué hacer. Fue cuando oímos un ruido que venía de detrás de las pilas de heno. Algo se movió allí. No era uno de nuestros animales, estoy seguro. El movimiento era diferente, más fluido, casi como si no tuviera peso. Mi padre apuntó la escopeta en dirección al ruido y gritó para que quien fuera se mostrara. Por un momento solo se oyó el zumbido de aquella luz extraña. Entonces, de repente, la luz se hizo más fuerte, casi cegadora. Cerré los ojos por reflejo y cuando los abrí de nuevo, la luz había desaparecido. El granero estaba oscuro y silencioso como siempre. Nos quedamos allí sin entender lo que había pasado. Registramos todo el lugar, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Era como si todo aquello hubiera sido una alucinación. Pero no lo fue, sé que no lo fue. Mi padre también lo vio. Volvimos a casa en silencio, sin saber qué decirnos el uno al otro. El resto de la noche fue una pesadilla. Nadie pudo dormir bien. Nos turnamos para hacer vigilia, con miedo de que algo pudiera pasar. Pero no pasó nada. Cuando amaneció, parecía que todo había vuelto a la normalidad. El granero estaba como siempre había estado. El ganado parecía tranquilo. Si no fuera por la vaca muerta que habíamos enterrado el día anterior, se podría pensar que nada de aquello había sucedido. Pero sucedió. Y desde entonces, las cosas nunca volvieron a ser las mismas en la granja. No hablamos mucho sobre aquella noche, pero sé que todos están siempre atentos, siempre esperando que aquella luz vuelva, que aquel sonido extraño se repita. A veces, cuando está muy quieto, creo que puedo oír aquel zumbido de nuevo. Y cada vez que miro al cielo por la noche, no puedo evitar preguntarme, ¿estaremos realmente solos aquí? En los días siguientes, intentamos volver a la rutina normal de la granja. Pero era imposible ignorar lo que había sucedido. Cada rincón del lugar parecía diferente ahora, como si escondiera algún secreto siniestro. Lo peor era la noche. La oscuridad que antes era reconfortante, ahora parecía amenazadora. Empezamos a dejar más luces encendidas, a cerrar todas las puertas y ventanas. Yo pasaba horas despierto, mirando por la ventana, esperando ver esa luz azul de nuevo. Una semana después del incidente, volvió a ocurrir. Esta vez fue peor, mucho peor. Nos despertamos con un ruido ensordecedor que venía de los graneros. Cuando llegamos allí, la escena era de puro horror. Las puertas estaban arrancadas de sus bisagras, como si algo increíblemente fuerte hubiera pasado por allí. Dentro era un escenario de destrucción, heno esparcido por todas partes, equipos rotos. Pero lo peor eran los animales. Había pedazos de ellos por todas partes, como si algo simplemente los hubiera despedazado. Mi padre estaba en shock. No podía entender cómo había sucedido aquello sin que oyéramos nada durante la noche. Yo tampoco podía creerlo.
El olor era horrible y la visión de aquella carnicería me dio náuseas. Pasamos todo el día limpiando, tratando de arreglar aquel desastre. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo entender algo tan brutal y al mismo tiempo tan quirúrgico? Las semanas fueron pasando y nada más sucedió. Pero la sensación de que algo estaba mal no se iba. Era como si toda la granja estuviera diferente. Los animales que sobrevivieron parecían más agitados, especialmente por la noche. Las gallinas no ponían tantos huevos como antes. Incluso las plantas parecían estar creciendo de una manera extraña, más rápido de lo normal. Intentaba convencerme de que era solo mi impresión, que me estaba volviendo paranoico, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Fue más o menos un mes después del primer incidente cuando las cosas empeoraron definitivamente. Estaba volviendo a casa después de revisar las cercas. Ya era casi de noche. De repente sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi nada. Solo que cuando me giré para seguir caminando, oí ese zumbido de nuevo. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Corrí lo más rápido que pude hacia la casa, gritando a mis padres. Cuando salieron, lo vimos. La luz había vuelto, flotando sobre los graneros. Era más grande esta vez, y el zumbido era tan fuerte que me hacía doler los dientes. Nos quedamos allí, paralizados, sin saber qué hacer. De repente, la luz se hizo más intensa, casi cegadora. Cerré los ojos por reflejo y, cuando los abrí de nuevo, había desaparecido. Corrimos hacia los graneros, temiendo lo peor, y fue exactamente lo que encontramos. La destrucción era aún mayor que la última vez. Parecía que un huracán hubiera pasado por allí, y los animales... Dios, ni siquiera quiero recordarlo. Era como si algo hubiera experimentado con ellos. Había cortes tan precisos que parecían hechos con láser, órganos faltantes, cosas que ni siquiera puedo describir. Pasamos toda la noche despiertos, con miedo de que aquello pudiera volver. Nadie hablaba mucho, pero podía ver en los ojos de mis padres el mismo terror que yo sentía. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué nos estaba haciendo esto? Y lo más importante, ¿cuándo iba a volver? Porque estaba seguro de una cosa, aquello no había terminado. Fuera lo que fuese, iba a volver, y no teníamos ni idea de cómo protegernos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Apenas podíamos dormir, siempre esperando oír ese zumbido de nuevo. Mi padre comenzó a montar guardia todas las noches, con una escopeta vieja que ni siquiera sé si aún funcionaba bien. Mi madre quería que nos mudáramos, pero ¿a dónde? Esta granja era todo lo que teníamos. Una semana después del último ataque, estaba en el granero tratando de arreglar algunas cosas cuando lo oí. El zumbido, pero esta vez era diferente. Más bajo, casi triste. Salí corriendo, gritando, pidiendo ayuda. Mis padres vinieron corriendo y nos quedamos allí, mirando al cielo. Fue entonces cuando lo vimos. Un orbe de luz, flotando en el aire. No era tan brillante como antes. Parpadeaba, como si estuviera defectuoso. De repente, el orbe comenzó a descender. Mi padre apuntó con la escopeta, listo para disparar. Le grité que no lo hiciera, pero estaba decidido. Sin embargo, cuando iba a apretar el gatillo, sucedió algo increíble. La escopeta comenzó a flotar, saliendo de sus manos. Nos quedamos todos paralizados, mirando aquella escena surrealista. El arma flotó en el aire durante unos segundos, luego cayó al suelo sin hacer ruido. El orbe de luz pulsó una vez, 2 veces, como si estuviera comunicándose. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Simplemente se esfumó en el aire, dejándonos allí, boquiabiertos y confundidos. Esa noche, nadie pudo dormir.
Nos quedamos despiertos, discutiendo lo que había sucedido, tratando de entender, pero no había explicación lógica. ¿Cómo había hecho esa cosa para que la escopeta levitara? ¿Por qué no nos había atacado como las otras veces? Los días fueron pasando y, poco a poco, las cosas en la granja comenzaron a cambiar. Los animales que habían sobrevivido parecían más saludables. Las plantas crecían más rápido y más fuertes. Era como si ese encuentro con el orbe hubiera de alguna manera bendecido el lugar. Nunca más vimos el orbe de luz. Los ataques cesaron por completo. La granja poco a poco volvió a la normalidad, pero mejor que antes. Las cosechas eran más abundantes, los animales más saludables. A veces, en las noches más oscuras, me quedo mirando al cielo. Y siempre que lo hago, siento como si algo allá arriba me estuviera observando. No con amenaza, sino con curiosidad. No sé qué era ese orbe o por qué vino aquí. Tal vez nunca lo sepa. Pero una cosa aprendí: el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que imaginamos. Y a veces, lo que parece ser una maldición puede revelarse como una bendición. Solo espero que, si vuelven algún día, sea en paz, porque ahora sé que no estamos solos, y eso es a la vez aterrador e increíble. Me llamo Lucas, tengo 34 años y soy fotógrafo de vida silvestre. Empecé en esta profesión casi por casualidad. ¿Saben? Siempre me gustó acampar y explorar lugares remotos, y un día decidí llevar una cámara conmigo. Las fotos quedaron increíbles, y antes de darme cuenta, ya estaba vendiendo mis imágenes a revistas de naturaleza. En fin, fue esa pasión la que me llevó a un rancho aislado en el interior de México. Un colega me había hablado de este lugar, diciendo que era un paraíso para fotógrafos de naturaleza. Me entusiasmé, imaginando las posibilidades. Poco sabía que este viaje cambiaría mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Llegué al rancho en una calurosa tarde de verano. El aire estaba pesado y húmedo, y el olor a tierra mojada era fuerte. Miguel, el dueño del rancho, me recibió. Parecía agradable, pero había algo extraño en su mirada. ¿Saben? Me mostró dónde podía montar mi campamento y me dio algunas advertencias sobre la zona. «No vayas muy lejos en el bosque», dijo. «A veces la gente se pierde por allí». En ese momento pensé que era solo la charla típica que se les dice a los turistas. Los primeros días estuve explorando las áreas más cercanas al campamento. Monté mis cámaras de rastro en varios lugares, esperando capturar imágenes increíbles de los animales locales. Y conseguí algunas fotos muy buenas. Capturé unos ciervos hermosos e incluso un gato montés. Me sentía con suerte. Pero fue en la tercera noche cuando las cosas empezaron a ponerse muy raras. Estaba revisando las fotos del día en mi portátil, tomando una cerveza y relajándome, cuando vi una imagen que me dejó helado. Era una figura, ¿cómo puedo decirlo? Parecía humana, pero estaba toda mal. Los brazos eran demasiado largos, casi tocando el suelo. La cabeza estaba deformada, como alargada hacia atrás. La foto estaba un poco granulada, como siempre quedan las imágenes nocturnas, pero podría jurar que los ojos de esa cosa brillaban de una manera que no era normal. Me quedé un buen rato mirando la pantalla, tratando de entender lo que estaba viendo. Intenté convencerme de que era solo un animal que la cámara no había captado bien, o tal vez alguien gastando una broma. Pero en el fondo, sabía que era algo más siniestro. Al día siguiente, decidí ir a revisar la cámara que había registrado esa imagen bizarra. El camino pareció más largo de lo que recordaba y el bosque estaba más cerrado y sombrío. Cuando llegué allí, me llevé otro susto. La cámara había sido movida. No mucho, solo unos centímetros, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Miré alrededor buscando huellas,
o cualquier señal de que alguien había estado allí, pero no encontré nada fuera de lo común. Cogí la tarjeta de memoria y volví al campamento a toda prisa. Estaba loco por ver si había más imágenes extrañas. Y tío, las había, varias de ellas, figuras parecidas a la primera, algunas más nítidas, otras más distorsionadas. En una de las fotos se podía ver claramente que la criatura estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo fotografiada. Sentí un escalofrío subiendo por mi espalda. Aquello no era normal, no se podía explicar como un simple animal o una persona común. Pasé el resto del día con la cabeza a mil. No podía dejar de pensar en esas imágenes. Debería contárselo a alguien. Al final, decidí hablar con Miguel, el dueño del rancho. Le mostré algunas fotos, esperando ver sorpresa o conmoción en su rostro. Pero su reacción fue extraña, por decirlo menos. Miró las fotos con cara de aburrimiento, como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Ah, eso», dijo, encogiéndose de hombros. «Probablemente sean solo algunos lugareños divirtiéndose. Ya sabes cómo es. A la gente le gusta gastar bromas a los turistas». Tío, esa explicación no me convenció ni un poco. Esa noche no pegué ojo. Me quedaba imaginando esas cosas, fueran lo que fueran, caminando por el bosque alrededor de mi campamento. Cada ruidito me hacía saltar. Cuando el sol finalmente salió, tomé una decisión. Iba a adentrarme más en el bosque. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Cogí mi cámara, una botella de agua y unas barras de cereal. Me quedé parado frente a la tienda un rato, pensando si debía hacer esto realmente. Pero mi curiosidad era mayor que el miedo. Poco sabía que estaba a punto de meterme en un lío de los grandes. Empecé a caminar bosque adentro, prestando atención a cada detalle. El aire parecía más pesado conforme avanzaba, y los sonidos del bosque se fueron apagando. Después de unas 2 horas caminando, encontré algo que me puso los pelos de punta. Un claro que claramente no era natural. Los árboles alrededor estaban marcados con símbolos extraños que parecían haber sido tallados o quemados en la madera. En el centro del claro había un círculo de piedras y, en medio de él, restos de lo que parecía haber sido una hoguera. Me acerqué despacio, fotografiando todo. El olor allí era diferente, una mezcla de cenizas y algo que no pude identificar. Cuando llegué cerca de las piedras, noté que algunas tenían manchas oscuras. En un primer momento, pensé que era barro, pero cuando miré más de cerca, tío, era sangre seca. Mi estómago se revolvió al instante. Fue entonces cuando oí una rama quebrarse detrás de mí. Me giré de un salto, con el corazón casi saliéndose por la boca. No vi nada, pero estaba seguro de que había algo allí, observándome. Cogí mi cámara y empecé a sacar fotos en todas las direcciones, esperando capturar lo que fuera. Fue cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cámara en esa dirección y me quedé helado. Entre los árboles, parcialmente escondida por las sombras, había una figura exactamente como la de las fotos. Alta, brazos largos, cabeza deformada. Y esos ojos brillaban de una manera que no era humana ni animal. Nuestras miradas se encontraron por un segundo que pareció una eternidad. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la cosa desapareció. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude, tropezando con raíces y ramas. No sé por cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba completamente perdido. El pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté orientarme, pero todo parecía igual. Fue cuando oí voces a lo lejos. Alivio y miedo se mezclaron. ¿Y si eran personas normales? ¿Y si eran ellos? Decidí seguir las voces, moviéndome lo más silenciosamente posible. A medida que me acercaba,
Me di cuenta de que era un grupo de personas hablando en un idioma que no reconocía. No parecía español, ni ninguna lengua indígena que yo conociera. Me escondí detrás de un árbol grande y eché un vistazo. Lo que vi me dejó sin palabras. Era un grupo de unas 10 personas, todas vestidas con ropas extrañas, llenas de símbolos parecidos a los que vi en los árboles del claro. Estaban en círculo alrededor de algo que no pude ver bien. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Me quedé paralizado, dividido entre las ganas de salir corriendo y la curiosidad de descubrir qué estaba pasando. Fue entonces cuando uno de ellos se movió y pude ver lo que estaba en el centro del círculo. Era un animal, o al menos lo que quedaba de él. No pude identificar qué tipo de bestia era, pero estaba claro que había sido usado en algún tipo de ritual macabro. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo del miedo en la boca. Intenté acercarme un poco más para sacar una foto, pero mi pie pisó una rama seca. El crujido sonó como un disparo en el silencio del bosque. Todas las cabezas se giraron en mi dirección. Me quedé inmóvil, rezando para que no me vieran. Pero entonces, uno de ellos señaló directamente hacia donde yo estaba y gritó algo en esa lengua extraña. Ni lo pensé 2 veces. Salí corriendo lo más rápido que pude, ramas y hojas golpeando mi cara mientras me adentraba en el bosque. Podía oír gritos y pasos detrás de mí, pero no miré atrás. Corrí como nunca había corrido en mi vida, el miedo dándome una energía que ni siquiera sabía que tenía. No sé por cuánto tiempo corrí. ¿Minutos? ¿Horas? Perdí completamente la noción del tiempo. Solo sé que en algún momento tropecé con una raíz y caí de cara al suelo. Me quedé allí, jadeando, con el sabor de la tierra en la boca, esperando oír a mis perseguidores acercándose. Pero todo lo que oí fue el silencio del bosque. Lentamente, me levanté y miré alrededor. No había señal de nadie. Intenté orientarme, pero estaba completamente perdido. El sol ya se estaba poniendo, y la oscuridad empezaba a apoderarse del bosque. El pánico comenzó a subir por mi garganta. Estaba solo, perdido, y sabía que había cosas por ahí que no podía explicar. Fue entonces cuando oí un ruido familiar. ¿Un motor? Sí, era el sonido de un coche. Seguí en la dirección del ruido, tropezando y arañándome con los arbustos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente salí del bosque y me encontré en un camino de tierra. Un coche viejo estaba pasando y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él, haciendo señas como un loco. El conductor, un señor mayor, detuvo el coche asustado. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó, mirándome de arriba a abajo. Debía estar hecho un desastre, sucio, arañado, con cara de haber visto un fantasma. Entre jadeos, conseguí balbucear algo sobre estar perdido y necesitar ayuda. El buen hombre, viendo mi estado, no hizo muchas preguntas y me dejó entrar en el coche. Mientras conducía, fui poco a poco recuperando el aliento e intentando organizar mis pensamientos. Miré hacia atrás y vi el bosque quedándose atrás, oscuro y amenazador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pensar en lo que había visto allí dentro. El Señor me llevó hasta el pueblo más cercano, donde pude llamar a Miguel para que viniera a buscarme. No le conté la verdad a nadie. Inventé una historia sobre haberme perdido durante una caminata. ¿Quién creería lo que realmente vi? Tío, nunca pensé que me pasaría algo así en la vida. Estoy aquí, sentado frente a la computadora, sudando frío solo de recordarlo. Sé que puede parecer una locura, pero juro que es verdad. Ocurrió hace unos meses, pero hasta hoy no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Sabes esos pueblos pequeños que vemos en las películas? Pues bien, yo vivo en uno de esos.
Todo el mundo se conoce, nada pasa. El tiempo parece que no avanza. Tengo un ranchito aquí, herencia de mis abuelos. Es solo un pedazo de tierra con una casa sencilla y un cultivo de maíz. Nada del otro mundo, ¿sabes? Al menos eso es lo que yo pensaba. Todo comenzó un martes. Lo recuerdo bien porque era día de mercado en el pueblo. Estaba volviendo a casa cargando unas bolsas cuando noté algo extraño en el cultivo. Las plantas cerca del viejo espantapájaros estaban todas marchitas. Al principio ni le di importancia. Pensé, debe ser falta de agua. Pero entonces me di cuenta de que era solo en esa área. El resto estaba todo verde. Ese espantapájaros, Dios mío, solo de hablar de él se me pone la piel de gallina. Estaba allí desde que yo era un niño, todo remendado, descolorido, hecho por mi abuelo hace quién sabe cuántos años. Nunca le había prestado mucha atención antes. Era solo una cosa vieja más en el rancho, ¿sabes? Pero ese día, algo me hizo detenerme y mirarlo. No sé explicarlo, pero sentí como si él me estuviera observando. Ridículo, ¿no? Es solo un espantapájaros. Pero juro que sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Sacudí la cabeza y entré en casa, tratando de olvidar esa sensación extraña. Al día siguiente, el hijo de doña Rosa, mi vecina, vino todo asustado a tocar a mi puerta. El chico estaba blanco como el papel. Dijo que había visto al espantapájaros moverse. En ese momento, confieso que me reí. Le dije al chico que era solo su imaginación, que los espantapájaros no se mueven. Pero él insistió, con los ojos como platos. «Tío, lo juro», giró la cabeza y me miró. Mandé al chico a casa e intenté no pensar más en eso. Pero entonces, en los días siguientes, otros niños del pueblo empezaron a decir lo mismo. Todos decían que, cuando nadie estaba mirando, el espantapájaros cambiaba de posición. Los adultos se reían, decían que era un juego de niños, pero yo no podía dejar de pensar en ello. Una noche, no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, inquieto. Acabé levantándome y yendo hasta la ventana. La luna estaba llena, iluminando todo el cultivo. Me quedé un buen rato allí, mirando al espantapájaros. Y fue entonces cuando sucedió. Lo juro por lo más sagrado. Vi una sombra moverse cerca de él. Fue rápido. Podría haber sido el viento, pero mi corazón se aceleró al instante. Había algo mal, muy mal. Al día siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible. Apenas había pegado ojo en toda la noche. Me quedé un buen rato acostado, pensando si debía contarle a alguien lo que había visto. Pero ¿quién me iba a creer? Pensarían que me estaba volviendo loco. Decidí ir a revisar el espantapájaros de cerca. Salí de casa temprano, el sol apenas había salido. La hierba estaba toda mojada por el rocío, empapando mis pies mientras caminaba por el cultivo. A medida que me acercaba al espantapájaros, mi corazón latía cada vez más fuerte. Cuando llegué cerca, casi me caigo de espaldas. El espantapájaros estaba diferente. No puedo explicarlo bien, pero parecía más grande, más vivo. Los trapos viejos que formaban su ropa parecían más llenos, como si hubiera algo dentro de ellos. Y la cara. Dios mío, la cara. Los botones que hacían de ojos parecían haberse hundido un poco, creando sombras que daban la impresión de órbitas reales. Me quedé allí parado, mirando esa cosa. No podía moverme. Fue entonces cuando noté el olor. Un hedor horrible venía de la tierra alrededor del espantapájaros. Era un olor a podrido, a cosa muerta. Miré al suelo y vi que la tierra estaba oscura, húmeda, como si hubiera sido regada hace poco. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré de un salto, con el corazón casi saliéndose por la boca. Era solo Tiao, mi vecino, que estaba pasando con su carreta. Se detuvo y me preguntó si todo estaba bien. Yo debía estar blanco como el papel. Balbuceé algo sobre las plantas muriendo y él ofreció ayuda.
pero yo solo quería salir de allí. Pasé el resto del día inquieto. No podía dejar de pensar en el espantapájaros. Por la noche, cerré con llave todas las puertas y ventanas de la casa. Aquí en el pueblo nunca hacemos eso. Todo el mundo confía en todo el mundo. Pero esa noche tenía miedo. ¿Miedo de qué? Ni yo lo sabía bien. Me quedé un buen rato sentado en la sala, mirando a la nada. De repente, escuché un ruido afuera. Parecía alguien caminando en el cultivo. Fui hasta la ventana, con el corazón en la mano. La luna iluminaba todo afuera, y fue entonces cuando lo vi. El espantapájaros ya no estaba en su lugar. Me froté los ojos, pensando que estaba teniendo una alucinación, pero no lo era. El lugar donde estaba el espantapájaros estaba vacío. Miré alrededor, desesperado, tratando de encontrar esa cosa. Y entonces lo vi. Una figura oscura, moviéndose entre las plantas de maíz. Era alto, desgarbado, arrastrándose como si no supiera bien cómo caminar. Era el espantapájaros, y venía en dirección a mi casa. Mi cuerpo se heló. Me quedé paralizado, viendo esa cosa acercarse. Con cada paso que daba, podía escuchar un ruido extraño, como paja quebrándose. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla. El espantapájaros llegó cerca de la ventana. Ahora podía verlo claramente. Los trapos viejos que formaban su cuerpo se movían como si hubiera algo vivo dentro de ellos. Y el olor, Dios mío, el olor era insoportable. Una mezcla de tierra podrida y carne descompuesta. Se detuvo justo frente a la ventana y se quedó mirándome fijamente. Esos botones que hacían de ojos parecían brillar en la oscuridad. Sentí como si estuviera mirando directamente a mi alma. En ese momento, logré moverme. Corrí a la habitación y me encerré allí dentro, temblando como una hoja. Pasé toda la noche despierto, escuchando ruidos del exterior. De vez en cuando, oía pasos arrastrados cerca de la casa. Otras veces, parecía que algo estaba arañando las paredes. Recé para que el sol saliera pronto. Cuando finalmente amaneció, tardé un buen rato en reunir el valor para salir de la habitación. La casa estaba toda en silencio. Fui hasta la ventana de la sala, con el corazón en la mano. Afuera, todo parecía normal. El espantapájaros estaba de vuelta en su lugar, como si nunca se hubiera movido. Salí de casa aún temblando. Fui hasta el espantapájaros, decidido a acabar con aquello de una vez. Pero cuando llegué cerca, tío, casi me desmayo. La tierra alrededor de él estaba toda removida, y había marcas de pisadas. Pisadas que iban desde el cultivo hasta mi casa y volvían. En ese momento, decidí que necesitaba contárselo a alguien. Fui corriendo hasta la casa del señor C., el más viejo del pueblo. Le conté todo, esperando que me llamara loco. Pero el señor C. se puso serio. Me miró por un tiempo y luego dijo: «Hijo mío, esto ya ha pasado antes». El señor C. me contó que, hace muchos años, cosas extrañas también habían ocurrido en el pueblo. Plantas muriendo, animales desapareciendo, y siempre cerca de un espantapájaros viejo. Me dijo que los antiguos tenían una forma de lidiar con esto, un ritual para enviar a un espíritu maligno lejos. Pero me advirtió, era peligroso. Si no se hacía correctamente, las cosas podían empeorar mucho. Me quedé allí, escuchando al señor C. hablar, con una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, era bueno saber que no me estaba volviendo loco. Por otro, la idea de hacer un ritual para enviar lejos a un espíritu maligno me ponía los pelos de punta. Pero sabía que no tenía elección. Aquello tenía que terminar. El señor C. me explicó el ritual. Teníamos que esperar a la próxima luna llena, que por coincidencia sería la noche siguiente.
Tendríamos que hacer un círculo de sal alrededor del espantapájaros, quemar algunas hierbas que él me daría y recitar unas palabras en una lengua antigua. Parecía cosa de película de terror, pero yo estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Pasé todo el día ansioso, esperando que llegara la noche. No pude comer nada, tenía el estómago revuelto. Cuando el sol empezó a ponerse, fui a encontrarme con el señor C. Él ya me estaba esperando con un saco de sal gruesa y un puñado de hierbas secas. Me entregó un papel con las palabras que tenía que decir y me deseó buena suerte. Llegué al cultivo cuando la luna ya estaba alta en el cielo. El espantapájaros parecía más grande que nunca, su sombra extendiéndose por el maizal. Empecé a hacer el círculo de sal, con las manos temblando. Cada vez que miraba al espantapájaros, tenía la impresión de que se había movido un poquito. Terminé el círculo y encendí las hierbas. Un humo espeso y aromático subió, haciendo que mis ojos ardieran. Comencé a recitar las palabras que el señor C me había dado. No tenía idea de lo que significaban, pero las repetía con toda la fuerza que podía reunir. De repente, sentí un viento fuerte. Las plantas de maíz comenzaron a agitarse violentamente. Oí un ruido, como si algo se estuviera rasgando. Miré al espantapájaros y casi me caigo de espaldas. Se estaba moviendo. Ya no era solo una impresión. Sus brazos comenzaron a levantarse. La cabeza se giró en mi dirección. Continué diciendo las palabras, ahora gritando. El viento se hizo aún más fuerte, casi derribándome. Vi algo saliendo del espantapájaros, una especie de humo oscuro. El olor a podrido se volvió insoportable. Cerré los ojos y grité la última palabra del ritual. Todo quedó en silencio de repente. Abrí los ojos, temblando. El espantapájaros estaba allí, inmóvil. Pero algo había cambiado. Parecía vacío, como si fuera solo un montón de trapos viejos de nuevo. El círculo de sal estaba intacto. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer, esperando que algo sucediera. Pero nada pasó. Me quedé allí parado por un buen rato, esperando. Pero nada sucedió. El espantapájaros seguía inmóvil, el viento se había detenido por completo. Poco a poco, fui reuniendo el valor para acercarme. Cuando llegué cerca, vi que era solo un montón de trapos viejos y paja. Nada más. Volví a casa exhausto, pero aliviado. Dormí como una piedra por primera vez en días. Cuando me desperté al día siguiente, casi creí que todo había sido un sueño loco. Pero entonces vi las marcas de sal en mis zapatos y supe que había sido real. En los días siguientes, estuve pendiente del cultivo. Las plantas que se estaban muriendo comenzaron a recuperarse. El mal olor desapareció por completo. ¿Y el espantapájaros? Bueno, siguió allí, inmóvil. Pero ahora no era más que un objeto inofensivo. Hablé con el señor C sobre lo que había pasado. Me dijo que el espíritu probablemente se había ido, pero me aconsejó estar alerta. Estas cosas, según él, a veces vuelven. Decidí mantener el espantapájaros allí, como una especie de recordatorio. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no entendemos del todo. El tiempo fue pasando y la vida en el pueblo volvió a la normalidad. La gente dejó de hablar sobre el espantapájaros que se movía. Los niños volvieron a jugar en el cultivo sin miedo. Pero yo nunca volví a mirar al espantapájaros de la misma manera. A veces, cuando la noche está muy oscura y el viento sopla fuerte afuera, todavía siento un escalofrío en la espalda. Miro por la ventana, medio esperando ver esa figura desgarbada moviéndose entre el maizal. Pero hasta ahora, nada ha sucedido. No sé explicar qué era aquello. No sé si era realmente un espíritu, una maldición antigua o solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Solo sé que fue la experiencia más aterradora de mi vida
y que incluso después de todo este tiempo, todavía tengo pesadillas con esos ojos de botón mirándome en la oscuridad. Así que eso es todo. Gente, esta es mi historia. Puede parecer una locura, lo sé. Pero juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Si algún día pasan por aquí por el pueblo, verán el viejo espantapájaros allí en el cultivo. Ahora parece inofensivo, pero si prestan atención, tal vez noten que hay algo diferente en él, algo que no se puede explicar bien. Y si lo notan, bueno, ahora ya saben por qué.